Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leslie Tatiana Belalcázar Borbano. El día de hoy vengo a exponerles el trabajo de biología molecular, en el cual hablaremos de los orgánulos celulares. Bueno, tenemos 6 orgánulos principales. Entre estos 6 tendremos el núcleo, los ribosomas, la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas. En esta parte también definiremos lo que es la función y sus partes, o sea, la parte de cada uno y su función correspondiente. Y por último, lo que haremos es exponer sobre el transporte de la membrana celular. El orgánulo principal, el que empezaremos, es el núcleo, del cual daré una pequeña definición. Se dice que el núcleo en el cuerpo de la biología es la estructura de la célula que contiene los cromosomas. El núcleo tiene una membrana que lo rodea y este es el lugar donde se elabora el ARN, incluyendo el ADN de los cromosomas. Entre las partes de este tenemos lo que es la cromatina, los cromosomas, el nucleolo, el nucleoplasma, el poro nuclear, la membrana interna, la membrana externa y por último la envoltura nuclear. Se dice que la función principal es que mide más de 3 a 10 centímetros, pero su función es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades celulares que regula la expresión genética. Este es el centro de control de la célula, pues es el que rige las actividades celulares. A continuación seguiremos con lo que es los ribosomas. Los ribosomas son las macromoléculas responsables por la síntesis o la traducción de los aminoácidos de la ARN y las células eucariotas. También utilizan con la producción de las proteínas de todo lo que es las células eucariotas y procariotas. También podemos ver lo que es el ADN, los ribosomas, la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna. También miraremos lo que es el espacio de la intermembrana, las crestas, y observaremos la porción FO y la porción F1, que sería esta de aquí. Entre sus funciones más importantes tendremos la función, o sea que su función es la síntesis de las proteínas, o sea que este es el elemento esencial para el funcionamiento general de todos los seres vivos. Continuamos con el tercer orgánulo, que es la mitocondria. Dice que este es un orgánulo celular que se encuentra en las células eucariotas y aportan la energía necesaria para llevar a cabo todo lo que es la actividad celular. Entre sus partes tendremos la membrana interna, la membrana externa, el ADN, los granulos, los ribosomas, las crestas, el espacio de la intermembrana, la matriz y las partículas ATP de sintasa. Entre las funciones que cumple esta, podemos resumirlo todo en que esto hace lo que es la producción de energía y también lo que es regula la temperatura y controla el ciclo celular. Esto es algo llamado la apoptosis, el almacenamiento del calcio. Continuamos con lo que es el retículo endoplasmático. Decimos que hay dos tipos de retículos endoplasmáticos, que son el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático, también llamado retículo endoplasmático
liso, como ya les dije, es un organulo que se encuentra distribuido por el citoplasma de las células eucariotas. Este es el responsable de lo que es la síntesis de las moléculas y el transporte de todas las sustancias. Hay dos tipos de retículos endoplasmáticos, como ya les dije, retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Estos tienen características y funciones diferentes. Como así, ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de todo lo que es la síntesis de las proteínas, mientras que el retículo endoplasmático liso es el que produce los lípidos. Entonces, vamos a dividirlo. El rugoso es el que se caracteriza por tener apariencia áspera, como lo logran ver aquí, y esto es en razón de la presencia de los ribosomas. Este está formado por una serie de canales y cisternas distribuidos por todo el citoplasma, el cual tiene una forma de unos sacos aplanados y se encuentran localizados en el citoplasma. En el citoplasma que queda próximo al núcleo. Entre su función decimos que el retículo endoplasmático rugoso se encarga de todo lo que es la síntesis del transporte de todas las proteínas que son enviadas a la membrana plasmática. También es el responsable por la producción de todos los lípidos y proteínas usadas para la membrana celular. Continuamos con el retículo endoplasmático liso, que es el que logran ver acá. Este se caracteriza por todo lo que es la ausencia de ribosomas en su membrana, de ahí nace su apariencia lisa. Este está compuesto por una pared de túbulos membranosos que están interconectados entre sí. Si pueden acercar un poquito el video. O sea, en conclusión decimos que este tiene distintas funciones. Unas de las más importantes son participar en todo lo que es el transporte celular, la síntesis de lípidos, lo que es también la metabolización del como reserva del calcio y para ayudar a mantener los niveles de la glucosa en la sangre. Continuaremos con el quinto del aparato de Golgi. Como aparato de Golgi se conoce a un organulo celular que tiene como función manejar todo lo que es las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático, para así transformarlas y exportarlas al resto del organismo. ¿Qué quiere decir? Que el aparato de Golgi tiene como función modificar, almacenar y exportar las proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a distintas partes del organismo. Entre sus partes podríamos ver lo que son la vesícula de transporte entrante, el lumen, la formación de una nueva vesícula, la cara atrás, la vesícula secretora y por último la cisterna y la cara cis. Para finalizar este punto, describiendo partes y funciones de tendremos a los lisosomas. Los lisosomas son vesículas características de las células animales que tienen como función el transporte de todo lo que son las proteínas enviadas por el aparato de Golgi y también todo lo que es la digestión o descomposición de moléculas. Al mirar su estructura, miramos que es bastante simple, o sea, no es complicada, porque se encuentra envuelto por una bicapa lípida, una membrana que transporta las proteínas enviadas por el aparato de Golgi, y en su interior se encuentra la mezcla de enzimas digestivas que son específicas para la célula en la que se encuentra. Entre sus funciones podemos decir que los lisosomas cuentan con tres funciones principales, las cuales serían el transporte de proteínas, la degradación de moléculas mediante todo lo que son las enzimas digestivas y por último la digestión de patógenos o partículas extrañas que entran del exterior hacia la célula. En los lisosomas también podemos encontrar lo que son la membrana lisosomática, las enzimas hidrolípicas y obviamente todo lo que son las proteínas. Bueno, continuaremos con
lo que es el transporte de lo que es la membrana celular. Pero para esto tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Qué es una membrana? Entonces, una membrana es una estructura elástica, fina y flexible que está formada en su totalidad por proteínas y lípidos. Esta membrana consiste en una bicapa lípida en la cual cada capa cuenta como un grosor de una sola molécula, que es una molécula de fosfolípidos que rueda de forma continua por la superficie celular. Esta bicapa lípida posee un extremo soluble en agua. ¿Qué quiere decir? O sea, es un extremo hidrofílico y un extremo no soluble en agua o hidrofóbico. En este punto describiremos los mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular. Nos referimos a que en la bicapa lípida hay dos tipos de proteínas. Las proteínas integrales, que hacen lo que es la producción de la membrana, y las proteínas periféricas, que son las que se unen cuando necesitan subir a una superficie. La mayor parte de estas proteínas son penetrantes y pueden actuar como proteínas transportadoras. Algunas tienen espacios acuosos que permiten el paso libre del agua, así tal como iones o moléculas. Este paso de sustancias pueden ser de dos modalidades. ¿Qué quiere decir? O sea, una pasiva sin gastos o una pasiva sin gastos de energía, o una activa con consumo de energía. Entre el transporte pasivo, que es este de acá, decimos que este paso de sustancias se lleva a cabo de muchas formas, como en la difusión pasiva. Es decir, decimos que el paso de sustancias es siempre al favor del gradiente de concentración, en donde hay más hacia el medio y donde hay menos hacia donde está menos. Este proceso logra darse por todo lo que es la ósmosis, la difusión simple y lo que es la difusión facilitada. La ósmosis es por una diferencia de concentración de agua a través de una membrana. Se produce un movimiento neto que hace que la célula se hinche o se inflame contrayéndose dependiendo de la dirección del movimiento del agua. En la difusión simple se dice que hay un flujo neto de moléculas a través de la membrana simple sin que exista un aporte de energía. Este flujo está determinado por todo lo que es la diferencia de concentración entre los medios separados por todo lo que es la membrana. Para la difusión facilitada, entonces decimos que se precisa lo que es la interacción de una proteína transportadora, pues esta ayuda a todo lo que es el paso de moléculas o iones a través de la membrana mediante su unión química. Su desplazamiento a través de la membrana es que este tipo de difusión pasiva es un poco más rápida que la difusión simple, y todo depende de lo que es el gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, del número de proteínas transportadoras que existen en esta. También tenemos lo que es el transporte activo, que es el que requiere un transporte de energía por parte de la célula, ya que se hace en contra del gradiente, y para este transporte necesitamos todo lo que es la intervención de proteínas de membrana que pueden tener actividad ATPasas. Las proteínas que participan a menudo se llaman bombas, porque así como una bomba de agua, como yo dije, los que participan aquí se llaman bombas, porque así como unas bombas utilizan la energía para mover una sustancia contra su gradiente. También, dependiendo de la fuerza que impulsa esta, se puede dividir en dos, en lo que es el transporte a través de la membrana que acompaña de todo lo que es la hidrólisis de ATP, la cual se denomina primario activo, y la energía derivada del ATP,
o lo que es de algún fosfato de alta energía directamente empujada, esta sustancia que es la que hace que se cruce la membrana modificando la forma de la proteína de transporte. También tenemos un transporte secundario. En este la transferencia a través de todo lo que es la membrana de un solo soluto, el cual llamaré en este caso B, en contra de su gradiente de concentración, consume energía por el transporte de otro soluto, el cual llamaremos A. De acuerdo con su gradiente de concentración, a su vez, el transporte secundario lo podemos dividir en transportadores, transportadores paralelos o cotransportadores. Sí, obviamente el sustrato es A y B, como ya lo habíamos nombrado. Entonces, estos serán transportados en la misma dirección o en transportadores paralelos, los cuales se desplazan a los sustratos en direcciones opuestas. Se dice que también existe lo que es el transporte en masa, que hace referencia a todo lo que es la ediocitosis, que sería el englobamiento de las partículas que rodean la célula. Bueno, si se pueden acercar aquí, en conclusión dice que el transporte pasivo dice que las moléculas que se mueven desde una alta a una baja concentración no necesitan energía, y en el transporte activo decimos que las moléculas que se mueven desde una baja a una alta concentración necesitan ATP. Como ven en las imágenes, esa es la formación del transporte pasivo y el transporte activo. Bueno, espero que esta clase haya sido bastante productiva. Espero que mi exposición haya hecho que entiendan algunas cosas de todo el tema que ya miramos, y pues muchas gracias.